Buenos días, ¿cómo están? Por favor me avisan si se escucha y si se repite compartido. Hoy día llegamos al repaso, o sea, terminamos el ciclo 2022-2 y vamos a ver algunas eh, vamos a indicar, pasar una lista por las obras que hemos revisado y el periodo al que pertenecen. Vamos a ver a las preguntas de repaso, ¿no? Hasta donde lleguemos. Son 18 preguntas, espero que podamos terminarlas todas, si no por lo menos unas 16. ¿No? Buenos días, Betty. Entonces me confirman, por favor, si se ve el PPT, si me están escuchando. Si en algún momento también se escucha entrecortado, me pueden avisar por el chat o abriendo el micrófono para que yo pueda cerrar la cámara, porque a veces con la cámara cerrada la conexión se mejora. Bien, entonces comencemos. Hoy día es viernes 17 de marzo y terminamos, gracias Betty, y terminamos aquí nuestro curso. Como ustedes saben, el curso de literatura se ha dividido en 4 partes, ¿no? En literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. Hemos visto pocas obras en cada caso, y aún así son varias, ¿no? Empecemos por literatura universal. Esta es una línea de tiempo para que recordemos cuáles son las obras que hemos estado revisando. Entonces, lo primero que vemos son aspectos teóricos, géneros literarios y figuras literarias. Géneros para ordenar las obras literarias de acuerdo a sus características en común, ¿no? Si son narrativas, si son subjetivas, si son para la representación, y figuras para ver cómo funciona el sentido figurado. Luego comenzamos por la Edad Antigua. En la Edad Antigua vemos la épica y la tragedia griega. O sea, el género épico con la Ilíada y la Odisea de Homero, son 2 obras épicas, la especie se llama epopeya. La primera es sobre la cólera de Aquiles y la segunda sobre el retorno de Odiseo a Ítaca. Son obras de épocas antes de Cristo, siglo IX y siglo VIII antes de Cristo, respectivamente. Luego pasamos al siglo V antes de Cristo y vimos el origen del género dramático con la tragedia griega, ¿no? Vimos la obra Edipo Rey de Sófocles. Edipo Rey es una tragedia que habla de las limitaciones humanas para controlar el destino. Luego de los griegos, deberíamos ver a los romanos, ¿no? Pero no los vimos. Hicimos un salto hasta la Edad Moderna. ¿Qué viene después de la literatura romana? La Edad Media, ¿no? Que son casi 10 siglos. Tampoco vimos la Edad Media, ¿no? Del siglo V al siglo XV. Pero es importante que recuerden que durante la Edad Media lo más importante, o la lengua más importante, fue una impuesta por Roma, que es el imperio que se va a expandir, ¿no? Y la lengua de los romanos es el latín, y también los romanos van a proponer Dios, que es la religión judaica, que va a ser llamada la religión católica, ¿no? Y ellos a través de una iglesia, la iglesia católica romana, apostólica, ¿no? Van a incorporar esta institución de control a todos los lugares donde llegan, ¿no? A todos los lugares que conquistan. Entonces, durante la Edad Media, la institución más importante que rige la vida moral de la gente es la Iglesia Católica, por eso se habla de una época teocéntrica. Dios es el centro de todo, sí, pero no porque un Dios inspire todo, sino porque hay una institución impuesta por un imperio que es la que controla la vida de los ciudadanos. Eso durante casi 10 siglos. Nosotros hemos visto los inicios de la Edad Moderna, ¿no? En los inicios de la Edad hay un renovado interés por la cultura clásica, sobre todo por los romanos. Ese primer momento se llama Renacimiento, es el siglo XVI, o sea, los años 1500. Luego este estilo renacentista, que es armónico, que es sereno, que evoca las formas clásicas, deriva en algo mucho más complejo y descentrado, ¿no? Que es el estilo barroco del siglo XVII, de los años 1600.
Nosotros hemos visto entre los dos siglos, a un autor inglés que está en transición entre Renacimiento y Barroco. Se llama William Shakespeare y es autor de la tragedia Romeo y Julieta. Tragedia en 5 actos que pone en escena el amor o la pasión juvenil y las rivalidades entre dos familias. Esto, entonces, una obra de transición. Luego dimos otro salto hasta la edad contemporánea. No hemos visto la ilustración o neoclasicismo, que es del siglo XVIII, sino que pasamos al romanticismo. Pero es importante que recordemos qué pasa en la ilustración. Esta falta de centro del barroco vuelve a encontrar un centro en el sentido lógico, racional, del pensamiento más bien científico que impera en los años 1700, la ilustración. Y entonces las obras van a ser realistas, van a seguir las normas clásicas, ¿no? Y los románticos a fines de este mismo siglo, fines del siglo XVIII, se rebelan contra ese estilo. Por ejemplo, en Alemania, el movimiento Sturm und Drang, liderado por Goethe, va a ser el movimiento precursor del romanticismo. Y Goethe, a finales del siglo XVIII, publica una novela epistolar hecha con cartas llamada Las cuitas del joven Werther, que inicia el romanticismo intimista, que habla de la cuestión sentimental. ¿Qué más íntimo que los sentimientos? ¿No? El romanticismo reivindica la subjetividad antes que la objetividad. O sea, no es tan importante que uno se desapegue y describa aquello de lo que quiere hablar, sino que esté involucrado, ¿no? El mismo narrador, el personaje que cuenta, ¿no? Por ejemplo, en Werther, el narrador es Werther, ¿no? Que escribe las cartas. Nosotros, los lectores, accedemos a su subjetividad directamente a través de sus cartas. Al menos en casi toda la primera parte de la obra, ¿no? Todo hasta que Werther se suicida y aparece el otro narrador, que es el editor, y que da sentido a la parte final de la obra, ¿no? Es una obra muy interesante, muy intensa, que habla del amor vedado, o sea, prohibido, de la pasión amorosa, de la vida burguesa y de la exaltación de la naturaleza. Luego viene un estilo que se opone al estilo romántico, que es el estilo realista, y vuelve el estilo descriptivo, detallado, ¿no? Y muy, muy verosímil, ¿no? De una verosimilitud realista. Surge en Francia, pero nosotros hemos visto un escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo. Y Crimen y Castigo nos va a contar sobre el conflicto ético, ¿no? de un muchacho, Rodion Raskolnikov, entre una moral cristiana humanitaria y otra antihumanitaria y más bien intelectual, ¿no? Crimen y Castigo también propone una mirada muy realista, muy descarnada de la pobreza de San Petersburgo, ¿no? de fines del siglo XVIII, inicios del XIX, ¿no? Una situación muy dura para los habitantes de este lugar. Bueno, entonces el realismo ruso, y después dimos un salto al siglo XX, inicios del siglo XX, con Franz Kafka y la Metamorfosis. Una novela que es de la narrativa contemporánea, no por sus técnicas, porque las técnicas son muy convencionales, ¿no? Un narrador omnisciente, una narrativa lineal, sino más bien por la propuesta temática, ¿no? Tenemos a un personaje, Gregorio Samsa, que se transforma en un insecto debido al trabajo alienante que tiene, ¿no? Es un trabajo que lo ha deshumanizado por completo. Entonces, vemos el drama de este pobre joven Gregorio Samsa. Empecemos ahora sí con nuestra revisión de las preguntas de esta primera parte de Literatura Universal. Pregunta número 1. Versos de Becker. Figura literaria predominante. Dice, yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. ¿Cuál es la figura aquí? Si tienen dudas, también me preguntan, ¿no? Estoy entre el tal y tal, ¿no?
hay una figura que es comparativa, que compara usando el verbo ser, ¿no? A es B. Esa es la metáfora. El hablante lírico, yo soy nieve en las cumbres. Soy, ¿no? Ese es el objeto tácito, fuego en las arenas. Soy azul onda en los mares. Soy espuma en las riberas. Esa es una metáfora. Esas son todas metáforas. ¿Dudas sobre esta pregunta? ¿Alguna otra alternativa que les cause duda o que hayan contemplado como posibilidad? ¿No? Todo claro, mi. Sí. ¿Aló? ¿Todo claro? Ya. Bien, ¿ah? Si no es momento de preguntar, mejor ahora y no después de los exámenes. Bien, vamos. Siguiente pregunta. Sobre la tragedia griega, ¿no? Completemos la información. En la representación trágica, los personajes que sufrían actos sangrientos entraban al palacio. El palacio era una representación detrás del escenario, ¿no? Es decir, se ubicaban detrás del escenario. O sea, los espectadores los están viendo, ¿no? Desde las graderías en el escenario. Y el palacio está detrás del escenario. Entonces, entran al palacio, salen de puede ver. ¿Por qué? Eso tiene que ver con las prohibiciones de la tragedia. La tragedia prohibía dos cosas. Mujeres en escena, porque las mujeres no eran ciudadanas y entonces no podían participar de eventos públicos. Evento público. Había roles femeninos que los hacían los hombres, ¿no? Esa era una prohibición, no actuaban mujeres. Y la otra prohibición tiene que ver con esto, con la representación de la violencia, que no se podía hacer en escenarios, ¿no? Por eso, el personaje que iba a sufrir algún acto violento debía salir del escenario. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave aquí? La E. No puede haber escena en violencia, no se puede, está prohibido para los antiguos griegos. Hasta ahora no. De hecho, la violencia es muy explícita, sobre todo en películas, no más que en representaciones teatrales, ¿no? Dos, por favor, en duda, saben, avisen, pregunten por qué no puede ser tal alternativa o no. Veamos la siguiente. 3. Con respecto a la verdad o falsedad sobre el argumento de Werther. Veamos, dice. Al inicio, el joven protagonista conoce a Carlota, ¿cierto? Y surge un amor, ¿cierto? ¿Mutuo? No. Mutuo es cuando es correspondido. Y Werther no es correspondido. Al final, por el narrador, sabemos que quizás Carlota sintió algo, pero al inicio no. ¿Por qué? Porque Carlota está comprometida, ¿no? Se va a casar con Alberto, falso. 2. Guillermo. Guillermo es el amigo de Werther a quien él le dirige las cartas, ¿no? Amigo de Werther, lo impulsa a que luche por sus sentimientos. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que Guillermo le dice? Porque en las cartas de Werther, ¿no? de la novela, ¿no? Werther se dirige a su amigo, ¿no? Y le dice, ¿no? Varias veces, Guillermo, yo sé que tú me aconsejas que regrese a la ciudad, que me olvide de este amor. Guillermo, por el contrario, no le sugiere que insista, ¿no? Sino que se aleje. Falso. 3. Tras el casamiento de Carlota, porque Carlota se casa, ¿no? Con Alberto, Werther decide olvidarla de manera definitiva. No. ¿Qué es lo que hace Werther? Se retira un tiempo, se vuelve a la ciudad, pero no consigue dejar de pensar en ella y regresa a ver a Carlota, ¿no? Regresa al pueblo donde vive Carlota. Falso. Y es ahí en este regreso que le declara su amor, le da un beso, un único beso. Y Carlota lo rechaza. Y entonces Werther le escribe una nota a Alberto pidiéndole que le preste sus pistolas. Y con una de ellas, en efecto, te quita la vida. Falso, falso, falso y verdadero. Letra A.
Bien. Siguiente pregunta. Si hay dudas, ya saben, avísenme. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser así? 4. Sobre Dostoyevsky. Veamos. Narrativa realista. Ajá. El fragmento que vamos a leer a continuación debe ser ejemplificador de una característica de la narrativa realista, no de la novela. No se está preguntando por Crimen y Castigo. Lean bien el enunciador. Respecto al siguiente fragmento de la novela, Crimen y Castigo, señale qué característica de la narrativa realista destaca. Entonces, hay que recordar las características de la novela realista, por ejemplo, que es objetiva, o que es sumamente descriptiva, ¿no? En detalles, ya sea de personajes, de ambientes o de cuestiones sociales. Vamos a ver qué dice. Iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en que el joven habitaba. La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo, ponían en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer en este fragmento, ¿no? ¿Qué alternativa sería la correcta? ¿Qué creen ustedes? Tiene que ver con la descripción, ¿verdad? Es una descripción detallada del barrio, de cómo era la gente de pobre, ¿no? De cómo el pobre Raskolnikov iba también miserablemente vestido, pero esto era bastante usual en el barrio donde él habitaba. Entonces, 4, letra D de dado, descripción detallada del ambiente social. Por favor, repito, si tienen alguna duda, alguna cosa que no quede claro, con alternativa o con respecto a la obra, me avisan. Si no dicen nada, avanzamos. Siguiente pregunta número 5, dice. Del siguiente fragmento perteneciente a la novela, La Metamorfosis de Kafka, ¿qué enunciado se relaciona con lo que expresa el comentario de la obra? Entonces tengo que saber lo que expresa la obra, sí. ¿Qué dice el comentario de la obra? El comentario de la obra habla del trabajo y cómo es la relación del el trabajo es lo que más se valora en la sociedad representada en la metamorfosis. Si ya no sirves para trabajar, como le pasa a Gregorio, porque se ha convertido en un insecto, entonces es inútil y debe ser eliminado, o por lo menos marginado de la sociedad. Vamos a ver el que dice el fragmento. Dice, cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. Dañando el cuero hora tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana y, agarrándose al alféizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Estamos ante una descripción bastante triste, ¿no? De un personaje que ya no es humano, que ya se ha deshumanizado, que ya se ha convertido en un insecto,
y que está triste a pesar de su conversión, ¿no? Entonces, escucha una conversación sobre el dinero, la necesidad de dinero de la familia y se siente mal, ¿no? ¿Cuál sería entonces aquí la clave? ¿Qué dirían ustedes en relación con el comentario? B, El comentario. ¿Cuál, perdón? B, B de barco, sí, el protagonista comprende que es un ser inútil e improductivo. En efecto, letra B. Veamos entonces literatura española. Entonces, en literatura española, vamos a ver una revisión breve de las obras que hemos visto. Hemos hablado o hemos empezado por la Edad Media, con el poema de Mío Cid. Este es un cantar de gesta, obra del género épico, de autor anónimo. El poema de Mío Cid debe ser del siglo XI, pero la versión, la primera transcripción a la escritura desde los años 1300, o sea, siglo XIV. Es una obra que cuenta en 3 cantares el destierro del Cid y la recuperación de la honra del Cid. Luego de la Edad Media pasamos al siglo de oro español, que en realidad son 2 siglos, ¿no? El XVI, el Renacimiento, y el XVII, el Barroco. En el XVI, en el Renacimiento, no vimos ninguna obra, pero mencionamos características de la novela picaresca y temas del Renacimiento, como los latinismos, carpe diem, beatus il, lugar ameno o locus amenus, y temas como el destino y el amor. Todos esos son tópicos renacentistas, siglo XVI. Donde sí nos detuvimos en 2 obras es en la segunda parte del siglo de oro, en el barroco, siglo XVII. En 1605 y 1615 se publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, una novela que presenta, ¿no?, estos 2 tipos humanos, el idealista y el materialista, ¿no? Y también en el siglo XVII vimos la obra del género dramático La vida es sueño, de Calderón de la Barca, cuyo protagonista, Segismundo, nos va a presentar los límites entre la realidad y la ficción. ¿Luego qué viene? Luego viene el siglo XVIII, llamado neoclasicismo en España. No hemos visto el neoclasicismo. Hemos visto el movimiento que se opone al estilo neoclásico, que es el siglo XIX. Entonces hemos visto a Becker, Gustavo Adolfo Becker, y Rimas y Leyendas de Becker. Vamos a hablar entonces de las preguntas. Pregunta número 6. Nos preguntan un tema del poema de Mío Cid presente en ese fragmento. Claro, he hablado del tema principal, o de los temas principales, el destierro, la recuperación de la honra, pero tiene otros temas, por ejemplo, el enfrentamiento entre noblezas, linajuda y advenediza, o la guerra santa, o el amor familiar, o también habla de la venganza, ¿no? Vamos a ver de qué nos habla este fragmento. Dice el fragmento: a las puertas de Valencia, allí donde a salvo estaba, ante su mujer e hijas quería jugar las armas. Recibidas con gran honra de todos fueron las damas. Cuando acabó la corrida, el campeador descabalga y se va hacia su mujer y sus 2 hijas amadas. Al verlo, doña Jimena a los pies se le arroja. Rodrigo, que ceñisteis espada. Sacado me habéis al fin de muchas vergüenzas malas. A la madre y a las hijas del Cid con amor abraza, y del gozo que sentía sus ojos solo lloraban. Este está fácil, ¿no? ¿Qué tema se puede identificar en este fragmento?
¿Qué dirían ustedes? Letra. C. Letra C, el amor familiar del Cid Campeador, ¿no? Que también es un tema de la obra. Que se preocupa por la familia, que se encuentra con la familia, que las quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque el Cid, recuerden, es el ejemplo del buen caballero, es bueno en todo, es buen padre de familia, es buen siervo del rey, es buen guerrero, ¿no? Entonces, es lo máximo en todo, hasta siendo papá. 7. Hay que completar el enunciado de la vida de sueño. Es sobre el enunciado. Dice, la decisión del rey Basilio de encerrar a su hijo se vincula con su creencia en. Sin embargo, al final, luego de vencer a su padre, Segismundo, lo que desdice el vaticinio. Ya, entonces, para completar este enunciado hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, el rey Basilio es el padre de Segismundo, ¿no? Y lo encierra a su hijo porque él cree en la astrología, ¿no? Cierto. Pero también la astrología, ¿no? Indica que hay un destino predeterminado, o sea, la predestinación. Entonces, hasta ahí tenemos dos posibilidades, letra A y letra D, de dado. La segunda parte nos debe dar la respuesta. Al final de la obra, luego de vencer a su padre, Segismundo, lo que les dice el vaticinio, ¿qué hace Segismundo? ¿Actuará con sabiduría y prudencia o dispondrá que el rey goce de libre albedrío? Eso nos lleva a ese libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de actuar libre y voluntariamente. ¿Qué evidencia? El mismo Segismundo, no el rey Basilio, ¿no? Y no es que a alguien se le otorgue a otro el libre albedrío, es una característica con que se supone nacen los católicos, cristianos católicos, ¿no? Entonces, la opción correcta es la letra A. Gracias al libre albedrío, ¿no? Que tiene el libre albedrío 7, letra A. 8. ¿Qué tema desarrollado en las leyendas de Becker? ¿Qué tema desarrollado en las leyendas de Becker se puede inferir a partir del siguiente fragmento perteneciente a la leyenda del Miserere? Entonces, temas de las leyendas. Así como en las rimas, el gran tema es el amor y el Estado, las leyendas son otros temas. Por ejemplo, el castigo, ¿no? Por una transgresión, o el mismo acto de transgresión, ¿no? O la referencia a lo sobrenatural. Vamos a ver de qué nos habla este fragmento. Dice el fragmento: mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Un músico vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David: Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Entonces, ¿qué son unos cadáveres, unos esqueletos que salen de sus tumbas y se mueven y hablan en latín, ¿no? Esto no sabemos por qué ocurre, o sea, no sabemos si es un castigo, porque el fragmento no nos da suficientes elementos para verlo, ¿no? No sabemos si proviene de un acto de transgresión, no tenemos suficientes datos con el fragmento que nos dan. El músico que ahí se menciona está solo como testigo, ¿no? Es el que ha visto esto, pero no nos dice tampoco el fragmento mayores datos sobre él, ¿no?
Y entonces la única posibilidad aquí es la referencia a una situación considerada sobrenatural, letra C, ¿no? Lo sobrenatural, de hecho, es un tema típico de las leyendas de Becker. Bien, hasta aquí sobre el asunto de literatura española o literatura universal. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna alternativa que no haya quedado clara? Me avisan, por favor. Si no, seguimos avanzando. Todo claro. Gracias. Avanzamos entonces. Hablemos un poco de literatura hispanoamericana, que es un capítulo breve de nuestro curso, ¿no? Entonces, hemos empezado, o nuestra revisión de literatura hispanoamericana fue muy breve, como les decía, vimos a el poeta Rubén Darío en el modernismo, esto es a finales del siglo. Darío, Darío es el iniciador del modernismo con este libro llamado Azul. Azul es un libro de cuentos y poemas, publicado en 1888. Bueno, entonces el estilo del modernismo ha sido preguntado varias veces en este ciclo y en algunos exámenes también, creo que hasta en exámenes tipo simulacro, ¿no? Luego del modernismo, la literatura avanza así, hacia la poesía que va a ser contemporánea y luego vanguardista. Nosotros vimos a los inicios de Pablo Neruda con su poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, de 1924, que tiene todavía influencia modernista, pero ya va camino hacia otro estilo. Es una poesía. En la narrativa, la nueva narrativa hispanoamericana es una narrativa de vanguardia que experimenta con técnicas nuevas. Es una narrativa nueva en relación con la narrativa regionalista, que es más bien de estilo realista. La nueva narrativa tiene 3 etapas. De emergencia, o sea, cuando emerge recién en los años 20, de consolidación en los años 40 y 50, y ahí vimos a Jorge Luis Borges y los relatos ficciones, y al cubano Alejo Carpentier y la novela El reino de este mundo, ¿no? En la que inicia la técnica del horror maravilloso. Estos son de la etapa de la consolidación. Y la tercera etapa de la nueva narrativa es la etapa del boom, ¿no? O del auge. Ahí vimos a García Márquez y la novela 100 años de soledad. Bien, veamos algunas preguntas de esta parte. Perdón, avancemos. Pregunta 9 dice, sobre las características del modernismo. Dice, número 1, uno de los modelos más interesantes que es el parnasianismo. Ciertamente sí, ¿no? El modernismo tiene 2 influencias, varias, ¿no? Pero 2 fundamentales de la poesía francesa. El simbolismo y el parnasianismo, ¿no? Entonces, sí, verdadero. El autor modernista se caracteriza por encerrarse en la esfera de lo bello. De hecho, recordarán ustedes que el modernismo surge en la modernización de las sociedades hispanoamericanas, cuando se pierde a los mecenas, a las personas adineradas que pagaban, que subvencionaban a los artistas, ¿no? Y los artistas entonces se repliegan al mundo de lo estético, de lo bello, se alejan del gusto vulgar. Esto es verdadero. Situación social y su situación social prevalece en los cuentos, ¿sí? Por ejemplo, en los cuentos de Azul, ¿no? Los artistas que no son comprendidos, verdadero. Y por último, la publicación de Azul y Prosas profanas iniciaron la estética modernista. Ambos libros son de Darío, ¿no? Pero acá hay una media verdad. Es verdad que Azul inicia el modernismo.
Pero prosas profanas no, ya había iniciado el modernismo con las prosas profanas, es posterior. Cuando una alternativa tiene una media verdad, es una alternativa falsa. 9, letra A. Bien, veamos entonces la siguiente. Pregunta número 10. En relación a las características de la nueva narrativa hispanoamericana, esta pregunta es importante. Marque la alternativa que completa el siguiente enunciado. Participación activa del lector implica que éste se esfuerce. ¿Por qué? Veamos. Esta pregunta es sobre las características de la nueva narrativa. Cuando vimos características de la nueva narrativa, vimos una combinación de técnicas, como el monólogo interior, como la multiplicidad de voces, como la ruptura del orden lógico y cronológico. Esas son técnicas que el autor va a realizar en el momento, en el proceso de contar la historia. Y otras son características, como por ejemplo el cosmopolitismo. ¿Qué significa el cosmopolitismo en la nueva narrativa? Que los escritores han leído a otros autores norteamericanos, europeos, los han leído en su lengua, ¿no? En su lengua original. O sea que son de otra cultura, ¿no? Del mundo, más allá de lo hispanoamericano. Esa no es una técnica narrativa, eso tiene que ver con una descripción de cómo eran los escritores. Y otra característica es la participación del lector, que tampoco tiene que ver con las técnicas, sino con la actitud que el lector debe tener ante una obra que puede tener varios narradores o estar contada en distintos tiempos narrativos. ¿Qué pasa con el lector? Tiene que participar activamente, o sea, tiene que esforzarse por entender cuando hay un cambio de voz narrativa, cuando hay un cambio de tiempo narrativo, ¿no? Y completar la historia de leer la obra, tiene todas las piezas, como si tuviera todas las piezas de un rompecabezas. Solo al final de la lectura es posible reestructurar o pensar el sentido total global de la obra. Por eso es una participación activa la que se requiere de nosotros los lectores, ¿no? Que nos esforcemos para reestructurar el total de la obra literaria, ¿no? 10, letra B. Si hay consultas, por favor, no duden en hacerlas, ¿ya? Si no, entramos a la última parte del curso, que fue literatura peruana, que es la parte más extensa. Veamos entonces una línea de tiempo. La literatura peruana se divide a grandes rasgos en prehispánica, colonial y república. Nosotros no hemos visto las dos primeras etapas, hemos empezado por la etapa republicana, ¿no? Desde que nos independizamos. Y ahí comenzamos con el costumbrismo. El costumbrismo es el primer movimiento que surge con el Perú independiente. Mencionamos a dos representantes, Manuel Ascencio Segura y Felipe Pardo y Aliaga, pero solo vimos a uno de ellos, a Manuel Ascencio Segura, autor de la comedia costumbrista Ñacatita, ¿no? Con una protagonista que es una alcahueta criolla. Esto es a inicios de la República, o sea, entre 1821 y 1840 y tantos. Hacia 1840 el Perú se estabiliza económicamente, hay una estabilidad política, y en ese momento surge o llega el estilo, un poco tarde, ¿no? Tardío, llega el estilo del romanticismo español, que hay mucho pero en el romanticismo peruano vimos a Ricardo Palma y las tradiciones peruanas. Palma es un experto escritor de tradiciones, ¿no? Que son protocuentos, todavía no son cuentos, tienen una estructura específica, ¿no? Que combina la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Este auge del romanticismo, del estilo romántico, llega hasta la guerra con Chile, en 1879. O sea, de 1840 a 1879 tenemos un auge del romanticismo en el Perú.
Pero luego viene un momento muy grave, que es la guerra. Y la guerra se termina cuando se firma la rendición. Iglesias firma la rendición hacia 1883. Cuando por fin se puede retomar a la vida social, ¿no? Lo que va a haber ya no es unas ganas de pensar en el pasado, sino por el contrario, un sentido de reconstrucción, de reconstitución, ¿no? Y eso va a venir con el estilo realista. Al realismo obviamente se opone el estilo romántico previo, pero además en el Perú se caracteriza por su afán reivindicativo de lo indígena y por un nacionalismo agresivo que fue muy difundido por González Prada, ¿no? En términos de odio a Chile, ¿no? González Prada y Clorinda Mato, a su vez, fueron precursores, antecedentes del indigenismo. González Prada vimos un discurso que está en el libro Páginas Libres, que se llama Discurso en el Politeama, y de Clorinda Mato vimos la novela Ave sin nido, una novela plenamente antecesora del indigenismo. ¿Qué viene después? En el siglo XX, a inicios del siglo XX, hay un estilo que es imperante en toda Hispanoamérica, es el estilo de Rubén Darío, el modernismo. En el Perú hay un autor muy popular que es José Santos Chocano. No hemos visto a Chocano ni el modernismo peruano, sino lo que viene después, el posmodernismo. El posmodernismo es una transición entre el modernismo y la vanguardia. Y en el posmodernismo hemos visto a Eguren, y el poemario Simbólicas, un poemario de estilo simbolista, a Abraham Valdelomar como líder del movimiento colónida y fundador, y obviamente narrador, el autor del cuento El Caballero. Es una transición hacia la vanguardia, es el momento del postmodernismo. En la vanguardia peruana hemos visto a César Vallejo con su poemario más complejo, Trilce, ¿no? Que es el poemario vanguardista. Pero no se olviden que de Vallejo también vimos el momento anterior a Trilce, o sea, el momento de influencia modernista, donde publica por primera vez Los Heraldos Negros, y el momento posterior a Trilce, que es ya de compromiso político. Ahí hay dos poemarios póstumos, España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. También vimos el indigenismo que surge en los años 20 en paralelo con el vanguardismo. En el indigenismo, obviamente, el objetivo es la reivindicación del indígena. Por eso hay un fuerte componente social en novelas como El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría y Los ríos profundos de José María Arguedas. Luego, en los años 50, la narrativa se vuelve más bien urbana, ¿no? Al menos una de sus líneas temáticas. Aquí vimos a Julio Ramón Ribeiro en la generación narrativa del 50, y dentro de su colección de cuentos que se llama La palabra del mudo, nos detuvimos en Los gallinazos sin plumas. Y finalmente terminamos con Vargas Llosa, y de él revisamos dos novelas, La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Revisemos estas últimas preguntas. Verdadero y falso sobre Ñacatita, dice, sobre el argumento de Ñacatita. Doña Rufina es una aristócrata. No, no. Aristócrata no. Es una señora de clase media, limeña, pero aristócrata no. Falso. Aristócrata es de mucho dinero, ¿no? De herencias muy adineradas. No, no es cierto. Falso. 2. Don Alejo tiene el consentimiento materno para casarse con Juliana. Cierto, ¿no? El consentimiento de doña Rufina, que quiere casar ella misma a su hija con Juliana. Con Alejo. Manuel, protegido de don Jesús, consigue huir con la hija de Ñacatita, ¿no? Juliana no es la hija de Ñacatita, y es la hija de doña Jesús. Y tampoco consiguen huir, ¿no? Son atrapados por el papá antes de huir. Falso. Y por último, finalmente don Juan, el mensajero, visita a don Jesús y le brinda noticias importantes. Una de ellas es que descubre a Alejo que está casado. Verdadero. Entonces, falso, verdadero, letra E.
Siguiente. Un fragmento de La custodia de Boqui, de Ricardo Palma. Nos preguntan por una característica de las tradiciones peruanas. A ver, ¿qué hemos visto en tradiciones peruanas? Partes de la tradición. Presentación, digresión histórica, desarrollo de la anécdota. Pero no nos preguntan por las partes de la tradición. ¿Qué más hemos visto? Que es una forma que va entre la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Tampoco nos preguntan cómo es, de dónde proviene, ¿no? Sino el estilo. Y el estilo tiene que ver con el humor, con la ironía y con la oralidad. Vamos a ver el fragmento entonces en cuestión. Leo, dice. Vino desde España a esta ciudad de los reyes del Perú un joven italiano, platero, con título del Colegio de Platería de Madrid, don José Boqui, que aquí se llamaba el huésped. Era un mozo elegante y simpático. El virrey Abascal, que andaba siempre muy sobre la perpendicular con la gente nueva, supo que el platero era íntimo amigo del argentino Miraya, a quien acababa de echar guante por politiquero y por no sé qué connivencias con los revolucionarios de Buenos Aires y Chuquisaca. Dime con quién andas y te diré quién eres, pensó su excelencia. Y sin más, intimó a Boqui que en el día hiciese la maleta y se largara a México o a España. Entonces, en este fragmento podemos ver el estilo de la oralidad. ¿Cuál es la oralidad? La oralidad es la forma de escribir como quien habla. Por ejemplo, con expresiones como dime con quién andas y te diré quién eres, o echar el guante, ¿no? Y te echó el guante, ¡paf! ¿No? Ya, como eso sería un equivalente a poner la cruz. Poner la cruz es, ya te marcaron por algo, ¿no? ¿De quién está hablando? El narrador está hablando del virrey Abascal, que ha señalado a un argentino, mira, ya que es uno de los que va, que está en estas conversaciones, ¿no? Sobre la independencia, ¿no? Entonces, como estamos hablando de un virrey en una época colonial, para él todos estos independentistas son pues más que revolucionarios, son gente malhechora, ¿no? Y entonces Boqui llega a, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, lo que está demostrando este fragmento del estilo de las tradiciones peruanas es la manera de hablar y, perdón, de escribir del autor, que es como si estuviera hablando. A eso se llama oralidad, por medio de formas populares, ¿no? De frases populares. Letra D de dado. 13. En el siguiente fragmento de Ave sin nido de Clorinda Mato, ¿cuál es la intención? Repito que al someter mi obra al fallo del lector, lo hago con la esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú, y aun cuando no fuese otra cosa que la simple conmiseración, la autora de estas páginas habrá conseguido su propósito, recordando que en el país existen hermanos que sufren, explotados en la noche de la ignorancia, martirizados en las tinieblas que piden luz, señalados puntos de no escasa importancia para los progresos nacionales y haciendo a la vez literatura peruana. Entonces la autora está diciendo que su obra, en efecto, va a estar sometida, ¿no?, a lo que piensen los lectores, pero el objetivo de ella es mostrar algo, ¿no? Que hay gente que sufre. ¿Quiénes son esos que sufren? ¿De quién habla en Ave sin nido? Del juez. No, ella quiere mostrar el sufrimiento de los indios, ¿no? En ese sentido, la obra se plantea, o en este fragmento estamos viendo, que el objetivo del autor es denunciar los abusos contra los indios, contra los habitantes del Ande, ¿no? Letra C.
Avancemos. 14. Completemos la información sobre el argumento del caballero Carmelo. Esto es fácil. El caballero Carmelo era el orgullo de la familia, pero con el tiempo perdió su juventud. Un día el padre, molesto porque le habían dicho que su gallo, informa a la familia que lo hará pelear contra el ajiseco, un gallo más joven. La pelea se efectuará. Ajá. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el padre se pone molesto? Porque le dicen que su gallo no era de raza. ¿Y con quién pelea o dónde se efectúa la pelea? En San Andrés, ¿es cierto? El día de fiestas patrias, el 28 de julio. Letra A. Estos son versos de Vallejo. Dice, el siguiente fragmento pertenece al poema Para del libro. ¿Qué característica estilística puede observarse en los versos subrayados en negrito? O sea, en el primer verso. Dice, este es, trabajadores, aquel que en la labor sudaba para afuera, que suda hoy para adentro su secreción de sangre rehusada, fundidor del cañón, que sabe cuántas zarpas son acero, tejedor que conoce los hilos positivos de sus venas. Bien, los versos pueden ser complejos, pero nos preguntan especialmente por el primero. ¿Qué hay ahí? ¿No? Si ustedes ven, hay unas comas que son vocativas. Trabajador que dirige a los trabajadores. Esto es parte del estilo de Poemas Humanos. Se llama un lenguaje de la conversación. Oye, yo te hablo a ti de la conversación cotidiana. Por eso la alternativa es la letra B, porque son comas vocativas, ¿no? Este trabajador está entre comas, le está hablando a los trabajadores, y a los trabajadores, perdón, les está presentando a este que sudaba para afuera y ahora lo hace para adentro, ¿no? Está presentando a otro trabajador terriblemente sufriente. 16. Verdadero y falso sobre los ríos profundos, sobre el argumento de los ríos profundos. Dice, Ernesto y su padre llegan a la ciudad de Bancay por orden del viejo. No, ellos llegan porque se quieren ir del Cusco para ya no estar con el viejo, ¿no? Que los ha recibido mal. Pero no es por orden del viejo. La armonía en el interior del colegio, el trompo, sí, verdadero. La OPA marcelina simboliza una imagen materna. No, la que simboliza imagen materna es Doña Felipa, la chichera. Falso. Y los colonos, los indios que trabajan en la hacienda, regresan a las chicherías luego de la misa contra la peste. Falso, no regresan a las chicherías, ¿no? Ellos toman la ciudad, se quedan ahí, ¿no? Falso, verdadero, falso, falso. 16, letra C. 17. Fragmento de Los gallinazos sin plumas, característica de la narrativa de Ribeiro. Dice, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ven también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Entonces, ¿qué está haciendo? Describiendo. ¿Qué cosa? El entorno social. ¿Qué pasa a las 6 de la mañana? ¿Quiénes están saliendo a trabajar? O, como los gallinazos sin plumas, trabajar también, ¿no? Recogiendo la basura. Esto es parte del estilo realista o neorrealista, ¿no? 17, letra A. Y finalmente, para irnos ya, 18, verdadero y falso sobre las frases subrayadas, ¿no? De conversación en la catedral. Dice, en la obra se presentan dos grandes narrativas, es cierto. En la primera se enfatiza la vida personal de Santiago Zabalita, verdad. Un acontecimiento importante fue su militancia prista, ¿no? Él tiene una militancia comunista, ¿no? Falsa la segunda. La segunda línea trata sobre la corrupción y la represión.
es cierto, desde en el gobierno de Odría, ¿no? Corrupción y represión, llevadas a cabo durante la dictadura liderada por Odría, ¿no? Bermúdez es el que ejecuta los actos, pero no es el que lidera la dictadura, ¿no? Verdadero falso, letra E. Por si acaso, claves en pantalla. Les paso también al chat. Y me despido, les deseo buena suerte en los exámenes que vayan a dar. Ojalá nos veamos en San Marcos y no se desanimen, ¿no? Porque San Marcos vale la pena a pesar de sus autoridades, vale mucho la pena, ¿no? Nunca encontrarán una universidad más diversa, más intensa y más comprometida con este país, a pesar, repito, de sus autoridades. Cuídense mucho. Hasta luego.